¿Qué tal, histéricos amantes de componer musicales con sus desgracias? Yo soy Isa y el tema de hoy es muy bonito porque vamos a profundizar en uno de los perfiles de personajes y escritores más bonitos de la literatura. ¿Se acuerdan de Hunter Thompson y de todos esos escritores turboclavados que no hacían otra cosa más que escribir y sudaban literatura y eran como los rockstars de la escritura? Pues hoy vamos a hablar de su contraparte, los que no se tomaban tan en serio la imagen del escritor y preferían solo ser. Aún así, escribiendo grandes obras y se convirtieron en figuras entrañables, pero ya llegaremos ahí. Austeros, calladitos, misteriosos, los Kevin de los Backstreet Boys de la literatura, el Only Wolf del grupito, hoy en Histeria de la literatura, lindos fracasados. 1, 2, 3, 4. Antes que nada, no me vayan a malinterpretar. Cuando me refiero a ellos como fracasados es porque, según lo que estipula la sociedad y sus ideas del éxito, estos hombres pudieron ser percibidos como eso, turbo losers, porque no perseguían la fama ni el éxito y no se tomaban tan en serio eso de ser artista y vivir el aplauso bajo la spotlight. La realidad es que todos ellos fueron muchísimas cosas menos eso. Son los que muchas personas llamarían Bartleby's. ¿Qué fuck son los Bartleby's? Vámonos derechito a Estados Unidos, donde el escritor ganador del Nobel Herman Melville, sí, el escritor de Moby Dick, y sí, es pariente de Moby, dato real, escribió un cuento muy bonito e icónico llamado Bartleby el Escribiente. No voy a darles spoilers, pero lo cuento así rápido como a quien no le importa dar spoilers sin querer. Bartleby el Escribiente es la historia de un narrador en Nueva York que trabaja en Wall Street, donde un día llega a trabajar Bartleby, nuestro protagonista. Y pues Bartleby parece ser una buena bestia el muchacho, hace su trabajo muy bien, todo en paz, hasta que un día le piden que examine un documento y él responde que preferiría no hacerlo. Sacadísimos de pedo, deciden no hacérsela de tos, pero la siguiente vez que le piden hacer algo responde lo mismo, preferiría no hacerlo. Y así se va una y otra vez hasta que no tienen más que despedir al vato de la oficina y pedirle que se vaya, a lo que él responde, preferiría no hacerlo. Y no se va el güey, así por sus huevos. Esa es solo una parte de este cuento que ha servido de inspiración a generaciones y generaciones de escritores a lo largo del mundo, desde Kafka, Beckett hasta el escritor Enrique Vila-Matas, que de hecho escribió una novela en referencia llamada Bartleby y compañía. Los Bartlebys entonces básicamente son esos personajes que sienten cierta apatía tranquila por prácticamente todo, o pareciera que sus intereses reales son un misterio para todos los demás. Ahora muy bien, volvamos a los lindos fracasados. Como les comenté, no es que se traten de escritores que no sean buenos, sino todo lo contrario. Sorprende que siendo tan buenos y teniendo tanto genio y creatividad, ellos estén muy ocupados en cualquier otra cosa que en crear fama, ser reconocidos y van por la vida haciendo lo que ellos quieren sin meterse en trips como el sexo, drogas y rock and roll. Como ejemplo tenemos a Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo, vizcaíno, o Juan Rulfo para los compis. A diferencia de la máquina de escribir humana Carlos Fuentes, Juanito Rulfo decidió nomás echarse 3 libritos, así como quien no quiere la cosa. Pedro Páramo, El Llano en Llamas y El Gallo de Oro, una novela muy chingona basada en la vida y obra de Valentín Elizalde, ya que el mismísimo Rulfo admitió ser súper fan de la canción de la papa. Sí, acabo de hacer esto, I regret nothing. Andaba sacando papa. Volvamos, el punto es que con estas 3 obras, Rulfo vino a patear colas a diestra y siniestra, y cuando le preguntaban sobre qué más iba a escribir, básicamente su respuesta era meh. O sea, escribiste la novela más chingona de todos los tiempos y tú, casual. Lo mío es calidad, no cantidad, bitches. Burn. Otro caso de un escritor bastante Bartleby es mi adorado y precioso Robert Balzer, un escritor suizo de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX que escribió varias novelas muy chulas, pero que era incapaz de mantener un trabajo por mucho tiempo. El señor básicamente se la pasaba muriéndose de hambre y prefería trabajos super X de godines porque eso le permitía pensar en muchos poemas y escritos mientras hacía su chamba mecánicamente. Ay, cositas de mi corazón. Además, le mamaba caminar, pero no es broma, tiene incluso una pequeñita novela llamada El Paseo, y en su obra es un tema muy recurrente que los personajes estén caminando y añoren hacerlo y pasar tiempo en la naturaleza. Como dato curioso, Enrique Vila-Matas también escribió una novela sobre un hombre que busca la figura de Robert Balzer, llamada Doctor Pasavento, y pues Balzer tampoco jamás alcanzó la gloria. De hecho, los escritores y artistas de su época lo turbo admiraban
y buscaban la manera de que constantemente él pudiera recibir alguna especie de ayuda. Balzer no pasaba mucho tiempo en el mismo trabajo, ya que rápidamente se aburría y consideraba que se estaba privando de demasiadas cosas del mundo de afuera por estar metido en su trabajo. Así que renunciaba, se la vivía pobre, pero muy feliz en su soledad. También cuenta la leyenda que Kafka solía escribir con un retrato de Robert Balzer junto a su escritorio. Y por si no me creen que neta amaba caminar, cuando fue internado en un psiquiátrico, al que él mismo decidió ingresar, pidió como única condición que le permitieran salir a caminar a los pueblos aledaños todas las semanas. Hasta que un 25 de diciembre, tras dar un paseo en la noche de Navidad, unos niños encontraron su cuerpo sobre la nieve, ya sin vida. Esta, de hecho, se convirtió en una imagen icónica de la literatura y hasta el día de hoy, sin pena ni gloria, Balzer sigue en los corazones de chingos de escritores, considerados sin pedos como uno de los escritores de culto. Enrique Vilamata se refiere a esta clase de personajes como los de la literatura del no. Y es que, en términos más extensos de la palabra, no se tiene que escribir un solo libro para ser un Bartleby o pasar toda tu vida desapercibido. Ser un lindo fracasado, desde este punto de vista, puede simplemente ser alguien que se resista al spotlight y al reconocimiento. Juan Carlos Onetti, por ejemplo, de quien ya tendremos un capítulo especial, fue el non plus ultra de pasar desapercibido, probablemente más allá de lo que él hubiera querido. Y aunque para muchos fue el escritor que trajo el existencialismo a Latinoamérica, poco antes de que naciera el boom, Onetti se la pasó en las sombras casi toda su vida, al punto en que abandonó Uruguay para irse a autoexiliarse a España, donde pasó el resto de su vida en una cama bebiendo y totalmente desentendido de la vida y ya sin esperanzas por prácticamente nada. También su foto en su camita es muy famosa, aunque nada que ver con la revolución desde la cama que proponía John Lennon. Samuel Beckett, por ejemplo, incluso ganó un Pinch Nobel y sin embargo también se desentendía mucho de la fama y de la vida del escritor célebre. Dicen que de hecho, cuando le anunciaron que había ganado el Nobel de Literatura, se vio en la necesidad de desconectar su teléfono para que dejaran de cagarle palo. Beckett, considerado por muchos el maestrazo del silencio y la mutilación estilística, ay qué elegante lo dije, hasta se nota que sí sé algo, creía que la literatura de lo menos era la literatura de lo más. Básicamente que entre más lograras desentenderte de tu estilo, de tu propia voz, y más lograras deconstruirte de una manera chida, no lo que están haciendo mamonamente hoy en día, sería más fácil que pudieras reconocer tu verdadera voz como escritor. Beckett llegó incluso a desentenderse del inglés, su idioma natal, para adoptar el francés y comenzar a escribir desde este idioma. Yo sé que me van a decir, Isa, empezaste hablando de escritores del ño y ahora estás hablándonos de un escritor que hasta ganó el Nobel, ne memes. Pero, a ver, vámonos por partes. Lo que importa es el espíritu y el estilo, no se claven. El que tú llegues a la fiesta y todos te amen y te adoren no significa que por dentro no estás en un rinconcito de tu habitación mental leyendo un libro y súper ignorando a todos, ¿ok? Y esa es la actitud de la que hablo, del constante hacia el reconocimiento, de quienes estaban demasiado ocupados haciendo literatura como para pensar si iban a ser famosos o no. Otro espécimen que ahora todo mundo ama, pero que en su tiempo tampoco era la gran cosa, fue Franz Kafka, que le pidió paro a su amigo y editor Max Brod que jamás diera a conocer sus textos una vez que muriera. Y por supuesto que Brod no le hizo caso, y gracias a eso es que conocemos libros tan chulos y raros como La Metamorfosis, El Castillo, América y El Proceso. Y sí, adivinaron, la mayor virtud de los Bartlebys del mundo es que no podemos dar con ellos fácilmente porque probablemente están demasiado ocupados decidiendo ser casi invisibles y pasar desapercibidos. Así que digamos que los poquitos que hoy alcanzamos a ver son más como los Pokémon legendarios de los pocos que se han logrado avistar. Conclusión, la historia de la literatura está plagada de escritores que han buscado el reconocimiento y pasar a la posteridad. También han existido quienes, sin pretenderlo, consiguieron el éxito y otros que tras su muerte fueron reconocidos. Cuando hablamos de los lindos fracasados, no es de forma negativa, sino porque no encajan ni encajarán con los parámetros que una sociedad enferma por el reconocimiento y la sobreexposición de las personas nos obliga a mantener. Estos underdogs literarios, que de una manera u otra fueron reconocidos, habrían sido felices en soledad, rodeados de libros o la naturaleza, algún perro o la intimidad que logras frente a una hoja de papel. Hemingway alguna vez dijo que la labor del escritor es la más solitaria, y es muy cierto. Buscar la fama y los aplausos no tiene nada de malo, pero eso tampoco tiene nada que ver con la literatura. Los Bartlebys del mundo, los cronopios, los disidentes del universo, como les podría llamar el escritor Luigi Amara, andan por ahí, sueltos en un feliz anonimato, pero eso sí, haciendo lo que más les gusta y disfrutándolo a cada momento.